Evangelio de hoy miércoles 23 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 1 al 8. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca. Y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio según San Juan nos introduce en uno de los discursos más profundos y significativos de Jesús. Un discurso cargado de simbolismo y revelación, en el que se autodefine como la vid verdadera, colocándonos a nosotros como sarmientos. Ramas que dependen por completo de él para tener vida. Para dar fruto, para realizar nuestra vocación cristiana. Jesús, en su sabiduría divina, se sirve de una imagen cercana a la vida cotidiana de su pueblo, para transmitir una enseñanza eterna. Sin él, no podemos nada. Decir que Jesús es la vid verdadera es, en primer lugar, una afirmación de exclusividad. Solo Él es la fuente de vida auténtica, el canal por el que fluye la gracia del Padre. En un mundo donde se ofrecen muchas vías y caminos espirituales, donde se promete paz sin cruz, consuelo sin conversión. Esta declaración es una invitación a revisar de dónde estamos bebiendo nuestra vida espiritual. ¿Estamos realmente unidos a Cristo? ¿O hemos intentado injertarnos en vides falsas? El viñador es el Padre, y su trabajo es paciente, preciso, sabio. Él mira cada rama con amor, pero también con verdad. No tolera la esterilidad perpetua. La poda es una imagen dolorosa, pero llena de esperanza. Implica cortar, eliminar, aquello que estorba el crecimiento, para que la rama dé más fruto. Las pruebas, las correcciones. Los momentos de sequedad en la vida espiritual. Son podas del Padre que buscan mayor fecundidad. Una vida sin fruto no tiene sentido para un cristiano. Nuestra fe no puede ser algo pasivo. No puede consistir simplemente en creer con la mente, sino que debe producir obras, actitudes, decisiones conformes al Evangelio. Dar fruto no es simplemente hacer cosas externas, sino manifestar en nuestra vida el amor, la paz, la alegría, la misericordia que vienen de Dios. ¿Qué frutos estamos dando? Frutos que alimentan a otros. ¿O solo ramas llenas de hojas y sin sustancia? Jesús afirma que ya estamos limpios por la palabra que nos ha hablado. Esta palabra es viva, purificadora, capaz de transformar el corazón si es acogida con humildad. Aquí descubrimos que el proceso de poda no solo viene a través de sufrimientos, sino también a través de la escucha fiel de la palabra. Ella nos limpia de pensamientos mundanos,
de ambiciones desordenadas, de actitudes que nos alejan del amor. La permanencia es el verbo clave de este Evangelio. Jesús lo repite una y otra vez. Permanezcan en mí. Si no permanecen en mí. El que permanece en mí. La vida cristiana no es un entusiasmo momentáneo. No es una emoción religiosa pasajera. Sino una unión constante, una fidelidad duradera. La permanencia implica arraigo, profundidad, constancia. Significa seguir unidos a Cristo incluso cuando no sentimos nada. Cuando todo parece oscuro, cuando las pruebas arrecian. La comparación con el sarmiento es luminosa. Una rama no puede dar frutos si se separa del tronco. Es algo obvio, y sin embargo. ¿Cuántas veces creemos que podemos seguir viviendo como cristianos sin oración? Sin sacramentos, sin caridad, sin comunidad. Nos convertimos en ramas cortadas que tarde o temprano se secan. El mundo ofrece muchas distracciones. Pero ninguna puede sustituir la conexión vital con Cristo. Separados de mí, no pueden hacer nada. Esta afirmación debería estremecernos. No dice Jesús no pueden hacer mucho. Sino, nada. Sin Él, nuestras obras, por buenas que parezcan, están vacías de sentido eterno. Solo lo que nace de nuestra unión con Él tiene valor duradero. Esta conciencia nos lleva a la humildad. A reconocer nuestra dependencia de Dios. Y al mismo tiempo a la confianza, con Él, todo es posible. Jesús no habla en abstracto. Nos advierte. Quien no permanece en Él, será echado fuera, se secará, será arrojado al fuego. Estas palabras suenan duras, pero son necesarias. No se puede vivir una vida tibia, indiferente, desconectada de la gracia, y esperar los frutos del reino. El cristianismo no es una ideología, es una comunión de vida con Cristo. Ser arrojado fuera es el resultado de una decisión personal. La de cortar nuestra unión con la fuente. Frente a esto, Jesús ofrece una promesa increíble. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y lo conseguirán. La oración nace de la permanencia. Cuando estamos injertados en Cristo, nuestros deseos se purifican. Nuestros pedidos se alinean con la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que pidamos será concedido. Porque ya no pediremos desde el egoísmo, sino desde la lógica del amor. Este pasaje concluye con una declaración preciosa. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y sean así mis discípulos. Dar fruto no es solo un mandato moral, sino una forma de glorificar a Dios. Cuando una vida cristiana es fecunda, cuando ama, sirve, perdona, evangeliza, entonces el Padre es glorificado. Nuestra vocación más profunda es ser reflejo de la gloria divina. Y eso se realiza en la fecundidad espiritual. Ser discípulo, entonces, no es solo aprender cosas sobre Jesús, sino dejarse transformar por Él, ser fecundo como Él, amar como Él. La vid verdadera nos comunica su savia, su espíritu, su amor. Permanecer en Él es vivir en una relación constante, que se expresa en la oración, en la obediencia a su palabra, en la comunión eucarística, en la caridad fraterna. En este pasaje, podemos descubrir también una profunda dimensión eclesial. No somos ramas solitarias. Formamos parte de una vid, de un cuerpo. Nuestra fecundidad depende también de nuestra comunión con los otros sarmientos.
La iglesia es esa gran vid plantada por Dios, en la que cada uno tiene un lugar, una misión. No se puede vivir el cristianismo aislado, sin comunidad, sin hermanos. La figura de la vid está cargada de historia bíblica. Israel fue llamado la viña del Señor. Pero muchas veces se volvió estéril. Jesús, al decir, "Yo soy la vid verdadera", está diciendo, en mí se realiza el verdadero Israel, el verdadero pueblo de Dios. Él es el cumplimiento de la promesa. Y solo en Él, nosotros, gentiles e israelitas, podemos ser injertados y dar fruto. La vida del cristiano debe ser evaluada por su fruto. No basta con decir yo creo, yo rezo. El verdadero fruto es el amor, la entrega, la paciencia, la paz, la fidelidad. Como dice San Pablo en Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos frutos solo pueden madurar si estamos unidos a la vid. Jesús no dice que somos como ramas, dice que somos ramas. No es una comparación decorativa, sino una afirmación ontológica. Nuestra identidad y vitalidad como discípulos dependen directamente de nuestra unión con Él. Esta unión no es estática, sino dinámica. Estamos llamados a vivir en Cristo, a permanecer en Él. Este permanecer no es un simple estar, sino un vivir, un crecer, un dejarse moldear y nutrir. Como los sarmientos no pueden florecer separados de la vid, así tampoco nosotros podemos dar fruto, si no nos dejamos alimentar constantemente por su palabra, su amor y su gracia. ¿Qué significa dar fruto? No se refiere simplemente a las buenas acciones aisladas, sino al resultado visible de una vida enraizada en Cristo. Es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Es el carácter transformado del creyente que vive en comunión constante con Dios. Es el testimonio silencioso, pero potente de una vida coherente, íntegra, marcada por la verdad y el amor. El fruto, por tanto, no es producto del esfuerzo humano, sino de la gracia que obra en el interior. Jesús también dice que el Padre corta toda rama que no da fruto. Esta afirmación nos confronta. No basta con estar cerca de Cristo. Hay que permanecer en Él y dar fruto. La relación con Dios no se sostiene por apariencia ni por hábito religioso, sino por una verdadera comunión interior que transforma la vida. El Padre, como viñador sabio, no tolera la esterilidad espiritual prolongada. La fe auténtica se manifiesta en obras, en crecimiento, en frutos visibles que glorifican al Padre. La poda que realiza el Padre a las ramas que sí dan fruto puede ser dolorosa, pero siempre es para bien. El viñador no poda para destruir, sino para fortalecer. Así también, Dios purifica a sus hijos mediante pruebas, correcciones, llamadas a conversión, momentos de desierto y silencios. Estas podas espirituales no son castigos, sino oportunidades de crecer más hondamente en la fe, de desprendernos de lo superficial y estéril, y de concentrar nuestra savia en lo esencial. Amar más, servir mejor, vivir con más profundidad. Permanecer en Cristo no es una tarea fácil en un mundo lleno de distracciones, tentaciones y ruido. Se requiere una disciplina interior, la oración constante, la lectura orante de la palabra, la participación activa en los sacramentos,
El discernimiento diario de las decisiones. Es una fidelidad cotidiana que nos vincula íntimamente con la fuente de la vida. No es una simple conexión religiosa semanal, sino una comunión viva y continua que transforma todo lo que somos y hacemos. La imagen de la vid también nos habla de comunidad. Los sarmientos no están solos. Crecen juntos en la misma planta, alimentándose de la misma savia. Así, la vida cristiana es necesariamente comunitaria. Crecemos juntos, nos necesitamos unos a otros. Compartimos la misma fe y caminamos hacia el mismo fin. El individualismo espiritual es una contradicción en términos. Nadie puede dar fruto aislado, desconectado de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. La comunidad es el lugar donde se verifica nuestra unión con Cristo. La poda espiritual no elimina lo esencial, sino lo que estorba. Muchas veces, nuestro orgullo, nuestras falsas seguridades, nuestros apegos nos impiden crecer. Dios, en su amor, corta lo que es superfluo para que nos concentremos en lo eterno. A veces nos preguntamos por qué sufrimos. ¿Por qué perdemos ciertas cosas o relaciones? Quizás sean podas necesarias para que demos frutos más profundos. La fe nos ayuda a aceptar el bisturí divino con confianza y esperanza. Cuando Jesús dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, expresa un deseo de intimidad, de reciprocidad amorosa. No se trata solo de que nosotros estemos con Él, sino de que Él habite en nosotros. Es un misterio de inhabitación. Dios dentro del corazón humano, transformando, sanando, guiando. Esta presencia interior es fuente de paz en medio de las tormentas, de esperanza en las pruebas, de luz en la oscuridad. Es la garantía de que no estamos solos, de que el amor nos sostiene desde dentro. La consecuencia de separarse de Cristo es clara. El que no permanece en mí es echado fuera como el sarmiento, y se seca. Esta es una advertencia seria. Sin Cristo, perdemos sentido, vitalidad, dirección. Como un sarmiento cortado que se marchita rápidamente. El alma sin Dios se debilita, se confunde, se seca espiritualmente. La vida cristiana no puede subsistir desconectada de la fuente. No basta con un recuerdo de fe. Necesitamos una unión viva y constante. Jesús también nos ofrece una promesa maravillosa. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Esto no es una fórmula mágica, sino una consecuencia natural de la unión con Cristo. Cuando su palabra vive en nosotros, nuestros deseos se alinean con los suyos. Y entonces nuestras oraciones se vuelven eficaces. Porque ya no pedimos desde el egoísmo, sino desde la voluntad de Dios. La oración fructifica cuando nace del corazón unido al corazón de Jesús. Este pasaje evangélico también ilumina el sentido del discipulado. Ser discípulo no es simplemente aprender una doctrina, sino adherirse a una persona. Es entrar en una relación de dependencia amorosa con el Maestro. Como el sarmiento depende de la vid. Es dejarse moldear, enseñar, corregir. Es caminar con Él, vivir en Él, respirar con Él. El discipulado no es una etiqueta, es una forma de vida radicalmente nueva. Jesús habla de un fruto que permanece. No cualquier fruto, sino el que tiene sabor de eternidad. Muchas veces en la vida nos desgastamos por producir frutos pasajeros. Éxito, reconocimiento, bienes materiales. Pero todo eso se marchita. El fruto que permanece es el amor, la fidelidad,
la entrega, la verdad vivida. Es el bien sembrado en silencio. La palabra justa dicha a tiempo. La misericordia ofrecida al herido. Es lo que cuenta delante de Dios, lo que tendrá eco en la vida eterna. El lenguaje agrícola que usa Jesús nos conecta con el ritmo de la naturaleza. En ella no hay resultados instantáneos, todo lleva su tiempo. Así también la vida espiritual tiene su proceso. Se siembra, se riega, se poda, se espera, se confía. No podemos forzar los frutos ni exigir resultados inmediatos. Lo importante es estar conectados con la vid. Permitir que su savia fluya, y confiar en que a su tiempo, según su plan, daremos el fruto que Él espera. En un mundo que valora la productividad inmediata. Este mensaje de Jesús nos descentra, no se trata de hacer mucho, sino de permanecer. Nuestra eficacia no viene del hacer frenético, sino de la comunión profunda con Él. Una vida sencilla, humilde, fiel, unida a Cristo. Puede ser mucho más fecunda que una llena de actividades sin raíz espiritual. Lo esencial no es cuántas cosas hacemos, sino desde dónde las hacemos. La vid también es símbolo de alegría. El fruto de la vid es el vino, que en la tradición bíblica representa el gozo, la celebración, la alianza. Permanecer en Cristo no es una carga pesada, sino una fuente de alegría auténtica. El discípulo unido al Maestro vive en una paz y un gozo que no dependen de las circunstancias externas, sino de la certeza interior de saberse amado y sostenido por Dios. Permanecer en Cristo también significa guardar sus mandamientos. El amor no es un sentimiento vago, sino una obediencia concreta. Jesús lo dirá más adelante. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El que ama permanece. El que permanece, obedece. Y el que obedece, da fruto. Cuando dejamos de orar, cuando nos alejamos de la palabra, cuando dejamos de frecuentar los sacramentos, comenzamos a secarnos. El alejamiento no siempre es brusco, muchas veces es lento, imperceptible. Por eso necesitamos vigilarnos. Revisar cada día si estamos conectados a la vid. O si hemos comenzado a marchitarnos. El amor de Dios no cambia, pero nuestra comunión con Él sí puede debilitarse. Y cuando eso sucede, nos volvemos más vulnerables a las tentaciones. Más frágiles en las decisiones, más secos espiritualmente. Por eso, volver a la vida es siempre posible. Basta con volver a abrir el corazón. Pedir perdón y dejarnos abrazar por su misericordia. La fecundidad espiritual no se mide por la cantidad de cosas que hacemos, sino por la profundidad de nuestro amor. Podemos estar muy ocupados en cosas buenas y sin embargo no dar fruto. Lo esencial no es la cantidad de ramas, sino su conexión con la vid. Solo el amor da valor eterno a nuestras acciones. Esta parábola también nos anima a confiar en que el fruto llegará a su tiempo. No debemos impacientarnos ni desesperar si hoy no vemos resultados. La semilla que Cristo planta crece en silencio, en lo oculto. Nuestra tarea es permanecer fieles. Cuidar la unión con Él y dejar que Él actúe en nosotros. El Padre se complace cuando sus hijos dan fruto. Él no nos ha creado para la mediocridad espiritual, sino para la plenitud. Y esa plenitud se alcanza en la medida en que dejamos que Cristo viva en nosotros. No somos los protagonistas de la obra, somos instrumentos. Pero un instrumento unido al Maestro puede hacer maravillas. Terminamos esta reflexión reconociendo que sin Jesús
No podemos nada, pero con Él, todo es posible. Permanecer en Él es la clave de la vida cristiana. Es vivir cada instante en comunión, en obediencia, en amor. Que esta verdad no se quede en palabras, sino que transforme nuestra vida. Que cada día, cada obra, cada decisión sea fruto de esa unión vital con la vid verdadera, Jesucristo. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.